visitaba a esta familia de Lázaro, Marta y María, que quedaban en esta región de Betania. Allí él gozaba del afecto, del cariño, encontraba un lugar en esta familia y básicamente Betania también era un lugar en el cual el Señor parte, cuando hace la entrada triunfal a Jerusalén, parte de Betania. Es una zona cercana en donde el Señor, antes de ascender al cielo, también está en esta región. De manera que había una identidad de Cristo para con esta zona y sobre todo con esta familia que lo acogía, en el cual los discípulos junto con él le acompañaban y prácticamente era parte de su estilo de vida dentro del ministerio. Pareciese que el Señor, en los momentos en los que lo apedreaban, lo perseguían, pues salía y dejaba y hacía su visita hacia esta familia. En el versículo 5, antes de continuar, hay un detalle interesante. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y es que el amor que sentía el Señor por esta familia, por cada uno de los miembros de esta familia, menciona estos tres personajes, afirma el pasaje en ese versículo y en otros versículos posteriores. Vamos a ver cómo el Señor hace referencia, Juan hace referencia al amor que el Señor tenía hacia ellos. Cuando en el versículo 36, luego de que Lázaro muere y el Señor llega, dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaban. En múltiples versículos manifiesta Juan en el Evangelio que el Señor amaba a esta familia. Y no sabemos mucho por el contexto de Juan, sin embargo, si tomamos como referencia el Evangelio de Lucas, pues nos damos cuenta que Marta era siempre la que estaba turbada y afanada con las cosas, estaba siempre pendiente a las cosas que pudiesen afectar la comodidad, el hogar, el bienestar de aquellos que visitaban. Sin embargo, María registra también en el Evangelio de Lucas que era la que se sentaba a los pies del Señor, era la que oía su palabra. Y aquí en el versículo 2 resalta algo que veremos en el capítulo 12, cuando dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. O sea, María tenía, vamos a decir, una devoción más inclinada al Señor, a escuchar su palabra, más atenta a la parte espiritual, por así decirlo, Marta, que en este caso. Y de Lázaro, lamentablemente, no aparecen muchas informaciones, pero se pudiera inferir que quizás un hombre de bajo perfil, tranquilo, modesto. Sin embargo, resalta aquí que a pesar de ser personas totalmente diferentes, el Señor los amaba a todos como ellos eran, a todos por igual, sin dejar nada de lado. Sin embargo, esta familia, en este contexto tan cercano de visitas al Señor, está presentando una necesidad puntual, que es la que vamos a ver en el siguiente versículo. A pesar de esa estrecha relación que tiene esta familia con el Señor, podemos ver que esta familia fue afectada, fue afligida por una enfermedad que llegó hasta Lázaro. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y esto nos lleva a entender dos cosas muy puntuales. Lo primero es que la enfermedad no es vamos a decir, una respuesta o una interpretación de un enojo de Dios hacia nosotros, sino que como seres humanos nos enfermamos. Creyentes y no creyentes nos enfermamos y todos llegamos al mismo fin. Los cristianos no estamos exentos de eso. Y esta familia, por estar cercana a Jesús, tampoco estaba exenta de esta realidad que les ha tocado. Jesús tenía una relación cercana con esta familia, pero sí algo que pudiésemos entender es que por esa cercanía, así como Cristo hizo y obró muchísimos milagros en las necesidades de otros, se esperaría que con más razón el Señor atendiera a esta familia por toda la cercanía que tenía, por toda la amistad que los guardaba y por todas esas escenas que conocemos de la palabra que vivían ellos en comunión. Y eso pues es lo que se espera en una ocasión como esta. Y dice aquí que cuando se enferma
el hermano, ellas envían al Señor las siguientes palabras, le dicen: Señor, el que amas está enfermo. Y eso es importante y es una lección para ti y para mí, que ante la primera necesidad de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor. Muchas veces nosotros nos vemos en situaciones y buscamos al Señor luego de haber invertido nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Si no nos funciona, si las cosas se empeoran, entonces solemos buscar al Señor. Nos escudamos más de los recursos que nosotros tenemos, más que del Señor mismo. Y con esto no estoy diciendo que nosotros no vayamos al médico, no estoy diciendo que nosotros no nos movamos a atender las cosas con los recursos que tenemos, sino más bien hago referencia a que ante la primera necesidad, nuestra respuesta debe ser buscar al Señor. La enfermedad es una situación, vamos a decir, que aflige mucho porque cambia drásticamente todo nuestro entorno. Quizás tú y yo hoy no tenemos la oportunidad, como Marta y María, de ir o llamar al Señor físicamente, pero tú y yo sí tenemos la oportunidad de acudir a Él mediante nuestras oraciones. Nosotros tenemos el acceso de poder acudir al Señor y pedirle a Él que cualquier necesidad que nosotros pudiésemos tener, Él atienda a nuestras oraciones, y de nosotros ir y presentar nuestra dolencia delante de Dios. Y lo menciono porque muchas veces nosotros hasta una gripe nos da y nosotros no oramos, porque entendemos que un antifludes, que un té va a resolver, y no dependemos completamente del Señor. Y eso es lo que quiero ilustrarte en esta mañana, que nuestra dependencia del Señor debe ser absoluta en todas las cosas que nosotros podamos hacer. Aquí vemos un escenario y fuera de eso, nosotros también contamos con lo que la iglesia pues nos apoya. Como hermanos oramos los unos por los otros en diferentes tiempos, y eso también es un apoyo, es un soporte que nos damos los unos a los otros en este sentido para ver la gloria de Dios. En la petición que hacen estas hermanas no hay muchos detalles. Aquí no hay una palabra que diga, bueno, vamos a agregarle que venga rápidamente, Señor, Él está grave. Simplemente dijeron: Señor, el que amas está enfermo. Ellas no estaban basando la petición en lo que Lázaro pudiese amar a Jesús, sino en el amor que el Señor tenía por Lázaro. Dice: el que amas está enfermo, haciendo referencia entonces en que Él iba a hacer o iba a responder de la manera más acertada que Él pudiera hacerlo. Ellas estaban depositando su confianza y dando a conocer la situación que estaba viviendo la familia en ese momento. Entonces, eso nos lleva a ver también que el amor que nosotros podamos tener por el Señor va a ser siempre imperfecto, pero su amor hacia nosotros siempre será, en la mejor medida, va a ser un amor que va a llenar todas nuestras necesidades, y es el amor que nunca cambia, es el amor que permanece. Entonces, estas dos mujeres, viendo la necesidad de su hermano enfermar, llaman al maestro, y ya sabiendo todo ese contexto, lo más lógico era entender cuál era la respuesta, o intuir cuál sería la respuesta de Dios en ese momento. Sin embargo, en este versículo 4, como segundo punto, vamos a ver que Cristo usa las pruebas para manifestar su gloria. En el versículo 4 hay una respuesta y dice: Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí es una respuesta maravillosa. Jesús responde a esa petición, y aquí en el texto es importante notar algo. Tú y yo lo leemos de corrida, pero del versículo 3, donde dice que ella enviaron a decirle al Señor, hasta que el Señor recibe el mensaje, pasó un lapso de tiempo. No había un WhatsApp, no había un correo, no había un teléfono para llamar. Era una persona caminando a decirle al maestro que Lázaro estaba enfermo y que sus hermanas solicitaban, ¿verdad?, que él atendiera esa necesidad a través de ese mensaje. La respuesta que el Señor envía es una respuesta maravillosa, porque le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cualquier respuesta que te den a ti con este enunciado va a ser maravilloso.
porque te están diciendo que para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dando a entender, bueno, que Lázaro no iría a morir por esa situación. Sin embargo, lo que vamos a ver más adelante trae otros acontecimientos. El Señor pudo haber dicho, bueno, Lázaro va a morir y luego va a resucitar, pero Él no lo hizo. Él manifiesta esto y no se adelanta a los acontecimientos para que cada quien pues pudiera no presuponer lo que el Señor ya estaba o iba a hacer, sino más bien que vieran la gloria de Dios manifestarse. Y eso ocurre en tu vida y en la mía cuando nosotros atravesamos por diversas pruebas. Cuando llegan las situaciones difíciles a nosotros, es entender que Dios tiene un propósito. Pero nosotros pues, como no conocemos muchas veces ese propósito, en nuestra mente, nuestra voluntad pues se decae, empezamos a ver más la situación que a Dios, empezamos a no depender de Dios. Entonces muchas veces llegamos a empezar a experimentar situaciones desagradables, nos desanimamos, dejamos las cosas de lado. Sin embargo, estas oportunidades o estos momentos tienden a llevar nuestra vida para mirar lo bueno que es Dios y cómo el Señor a través de estos escenarios nos permite a nosotros entender sus propósitos. En muchas ocasiones Él permite enfermedades o dificultades en tu vida y en la mía con el fin de hacer crecer y madurar nuestra fe. Es la manera, uno dice, bueno Señor, yo quiero crecer en la fe, yo quiero madurar, pero ese crecimiento, esa madurez llega a tu vida a través de las situaciones que tú vas a vencer, a través de las pruebas que van a llegar a tu vida y tú tendrás que salir adelante. Entonces, una enfermedad, como en el caso de Lázaro, cualquiera de nosotros pudiera ser, nos muestra cuán frágil somos nosotros delante de Dios. Tú puedes tener lo que tú más anheles en tu vida y si tú no tienes salud, probablemente no lo vas a disfrutar, no vas a experimentar, porque la salud es algo fundamental para cada uno de nosotros hacer lo que quisiese hacer. Entonces, cuando nosotros experimentamos una necesidad como esta, procuramos mayormente acercarnos más a Dios. Personas que no van a la iglesia entonces empiezan a ir porque hay que orarle a Dios para que haga algo, para que se manifieste. Empezamos a ponerlo en los grupos, empezamos a leer más nuestra Biblia, empezamos a orar más. Nos volvemos más espirituales a causa de una situación que ha llegado a nuestra vida. Y eso son, en algunas ocasiones, propósitos que nosotros pudiésemos utilizar para llegar o para acercarnos más a Dios y volvernos más. Y son oportunidades en las que personas en el día a día han experimentado situaciones, un accidente, una tragedia, y luego de ahí su vida cambia. Porque han entendido, o fruto de esa situación, como dice aquí, se da el hecho de que esa situación llega a su vida para que la gloria del Padre se manifieste y sea glorificado el Hijo a través de una transformación. Entonces, es entender que nosotros nos volvemos lo suficientemente sensibles para aprender lecciones que de otro modo no aprenderíamos. La mejor manera de aprender no es pasando la situación, es nosotros aprendiendo de la experiencia y de las cosas que nos rodean. Si usted sabe que ahí hay un hoyo y se cae, usted ve que alguien se cayó, no vaya y se caiga, dé la vuelta. Pero muchas veces en nuestra vida tenemos que caernos para nosotros poder experimentar en nuestra propia carne, en nuestra propia persona, que esa situación llegó con una finalidad, llegó con un propósito y afecta muchas veces a algún entorno nuestro, pero es entender que el sufrimiento nos quita a nosotros la orgullosa dependencia que tenemos de nosotros mismos y nos arroja a los pies de Dios. Es entender que en el momento más vulnerable de tu vida, tú necesitas a Dios y que tus recursos, que tus esfuerzos, que todo lo que tú has podido alcanzar probablemente no van a llevar la solución a ese problema que tú estás enfrentando. De ahí que nosotros cuando tenemos la solución en nuestras manos, por eso te ilustraba ahorita el tema de la gripe, como sabemos que una gripe se quita con algo muy genérico, solemos entonces no ir delante de Dios. Pero cuando llega algo que se sale de nuestro control, que ya nuestros recursos no son suficientes, entonces ahí sí vamos delante del Señor. Y ese es el punto de nosotros entender que toda situación en nuestra vida debe arrojarnos a los pies de Cristo. Y de esa manera la cercanía
también de la muerte nos lleva a pensar en la brevedad de la vida. Cuando vemos a alguien que muere cercano a nosotros, que enferma de algo, pues eso hace que nosotros reflexionemos y pensemos de nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, cómo nos estamos desempeñando, y eso es un punto que confronta todo lo que nosotros hacemos. Y vemos que en algún momento vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. En algún momento vamos, si somos creyentes, entendemos que quizás nuestra vida no va en el mejor rumbo, pero llegará el momento en que tendremos que enfrentarnos a Dios. Que sabemos que no estamos del todo bien espiritualmente, pero seguimos inmersos en las cosas que el mundo nos envuelve. Y hasta que vemos un escenario así, es que nos damos cuenta que necesitamos buscar más a Dios. Y es por eso que no esperemos que llegue una situación difícil para depender completamente de Dios, sino que nosotros podamos plantear nuestro estilo de vida como creyentes, buscando a Dios en todo momento. Por eso esa respuesta del Señor a esta familia. Entonces, muchos en esa circunstancia sienten la necesidad de tener esa cercanía con Dios. Ante una respuesta como esta, pudiese traer a la vida de esta familia pues cierto consuelo, porque el Señor le está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser glorificado a causa de la enfermedad de Lázaro. Entonces esto lleva a que probablemente el Señor iba y venía de Betania, pero aquí hay una necesidad y ellas mandan a llamar al Señor. Quizás el Señor estuviese cerca en algún momento y ellas no llamaban al Señor, sin embargo aquí hay una urgencia, aquí hay una necesidad. Y esa respuesta del Señor trae propósito que muchas veces no entendemos, porque en medio del dolor no es tan fácil nosotros mirar al Señor ni permanecer firmes. Entonces Jesús veía más lejos que lo que ellos mismos estaban viendo. Jesús estaba viendo gloria y ellas veían la enfermedad de Lázaro. Ellos veían el dolor de Lázaro y el Señor veía la revelación que vendría fruto de lo que Él iba a hacer. Ellos veían el final, pero Jesús veía un testimonio de parte de Lázaro. Entonces muchas veces interpretamos una crisis de nuestra vida como una derrota, como el final de algo, como una situación que cierra. Sin embargo, puede ser el momento oportuno que Dios esté utilizando como una plataforma para llevarte a ti a crecer y a ser edificado en la fe. Entonces, iglesia, te puedo decir que quizás lo que hoy te duele, mañana glorificará a Dios. En tu propósito, en donde tú estás, en esa escasez que tú puedas estar experimentando, Dios puede enseñarte a depender completamente de Él. Esa prueba que hoy tú estás pasando puede llevarte a la madurez si tú la enfocas y la vives desde la perspectiva de alguien que ha puesto su confianza en el Señor. Puertas que se cierran, el Señor abre otras en su momento. Y en esa espera el Señor muchas veces nos hace esperar y entendemos que se ha olvidado de nosotros y esas esperas las hace para protegernos a nosotros. De manera que no todo retraso es castigo. Algunos son estrategias de Dios para el bienestar tuyo y el mío. Entonces notamos que ese propósito de la enfermedad de Lázaro y la muerte de Lázaro iba a manifestarse en la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Ambos serían glorificados a raíz de esta situación que estaban viviendo las hermanas de Lázaro. Y aquí también ellas iban a experimentar un propósito nuevo, iban a ver algo más del carácter de Dios, iban a acercarse también más al Señor. Nosotros pudiésemos mencionar también múltiples personajes bíblicos que han visto la espera del Señor en ese sentido y cómo a través de situaciones como esta también han visto la gloria del Señor. Pero sin embargo vemos que Jesús recibe la noticia, da este aliento y hay algo que no cuadra dentro de todo este contexto y es el versículo 6. Cuando dice, si me acompañas a leer, dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y es aquí donde humanamente esto no tiene lógica. Un hombre que ama a esta familia, que ama a Lázaro, que ama a Marta y a María, como dice el versículo 5, humanamente no tiene lógica, porque si ama tanto y está ahí con ellos, ¿por qué no va? Si los ama tanto, ¿por qué se tarda? Y es que el amor de Dios no siempre actúa conforme a nuestra urgencia.
La soberanía de Dios, todo ocurre en su plan perfecto. Muchas veces es nuestra impaciencia y nuestra necesidad que queremos las cosas a nuestro tiempo, queremos las cosas a nuestro momento. Y aquí vemos cómo el Señor, encontramos con este versículo que nos hace pensar o nos pone a dudar de que tanto amor, tanto cercanía, y ahora vemos que Él decide quedarse en ese lugar 2 días más. Y en temas de enfermedad o de urgencia, el tiempo es apremiante. Cualquier tiempo es valioso, cualquier tiempo es importante. Entonces, muchas veces sucede esto en nuestras vidas. Como creyentes, oramos y no vemos la respuesta de Dios. Y ese silencio de Dios no cancela su amor por ti. Ese silencio de Dios a esa oración no quita que el Señor no mire tu sufrimiento. Esa demora de Dios no niega su cuidado, no, más bien es una forma de su gracia, es una manera del Señor manifestarse. Entonces, a veces nosotros oramos, Señor, sánanos rápido, Padre, dame esto, necesito tal cosa, y nosotros en nuestra oración, a veces sin darnos cuenta, condicionamos a Dios, porque oramos no esperando que el Señor obre en su voluntad, sino condicionando, Señor, yo necesito un trabajo ya, yo necesito que tal cosa ya, y vamos condicionando las cosas que están dentro del plan de Dios y no esperamos que sea la respuesta de Dios a nuestras vidas. Entonces debemos aprender a confiar en Dios y entender que, como dice Filipenses 4:6, que por nada podemos estar afanosos, si no son conocidas nuestras peticiones con oración y ruego. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Pero sí sucede, y eso es importante que lo veamos, iglesia, en esta mañana, es que en las circunstancias que nos rodean, en el escenario que tenemos a nuestro alrededor, nuestro entorno, puede jugarnos en contra y llevarnos a dudar y poner en juicio la fe que tenemos en el Señor. Cuando tú ves que todo se está derrumbando, que nada encaja, es complejo confiar en Dios en ese momento. Es difícil poner plenamente nuestra confianza porque todo a tu alrededor te está diciendo que las cosas no van bien. Pero es ahí donde se manifiesta la fe y es ahí donde el Señor forma nuestro carácter. Sin embargo, en lo que eso acontece, y recuerden que le decía que tenemos aquí el escenario de que el Señor recibe la información, dice que cuando Él oye eso, dice que eso era para la gloria de Dios, probablemente ese es el mensaje que lleva ese mensajero, valga la redundancia, a Marta y a María. El Señor dijo que esta situación no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y pudieran decirle, ¿y dónde está el maestro? Bueno, se quedó allá 2 días. Ajá. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos? Sin embargo, el Señor, en lo que eso va, de manera valiente decide ir a Judea. Y eso es lo que vamos a ver en este tercer punto, en los versículos del 7 al 10. Dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. El Señor aquí está mencionando algo interesante, y es que Él pudo haber resucitado a Lázaro, lo hizo con la hija del centurión, el hijo, con una sola palabra. Pero el Señor tenía un propósito especial y estaba esperando, pudiésemos decir, que la situación se pusiese un poco más compleja. En lo que el Señor va a hablar ahora y en lo que sucede en estos 2 días, Lázaro pasa de estar enfermo a morir. Hay un trance en el cual los discípulos no saben que Lázaro ha muerto. El Señor sabe que esa situación no quedará en esa circunstancia, sin embargo, decide ir a otro lugar. Y Jesús caminaba en ese lugar. Ellos tenían miedo, los discípulos, porque acababan de salir de ese lugar, en donde en escenarios lo iban a apedrear. Y es lógico porque como Él andaba con ellos, si el maestro caía, ¿quiénes más caían? Ellos. Entonces, si hay peligro para allá, ¿qué hacemos? No vamos, nos quedamos. Eso es lo más lógico. Pero el Señor tiene un plan y tiene un propósito. Y para ellos era peligroso y era cierto, pero el Señor nuevamente reitera y sabe que Él caminaba con la seguridad del Padre. Y dice una frase interesante y dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Los judíos dividían el día en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.
Y el Señor está diciendo literalmente, bueno, estamos en las horas del día, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, yo estoy en lo que tengo que hacer, nada nos va a pasar. Independientemente quisieran apedrearlo y hacer muchas cosas, eso no sucedería porque no eran en el tiempo y en el plan de Dios. Por eso hemos leído en el mismo Evangelio, dice que la situación se ponía difícil, el Señor se escabullía, se escapaba. Y no lo aprendían, dice la palabra, porque no había llegado el momento. Llegaría el momento entonces en el que el Señor sí entregaría, pues, y llegarían, vamos a decir, esas 12 horas de la noche donde iba a ser entregado, pero en este momento el Señor tenía la certeza de que Él andaba en la luz, Él era la luz. Implicaba entonces que Él caminaba con ellos y nada pudiese pasar, porque el Señor estaba cumpliendo la voluntad y el ministerio que el Padre le había dado. Y eso hacía que ellos pues tuvieran miedo, hacía que ellos se amedrentaban. Por eso dice que el que anda de día no tropieza, no vendrían daños a Jesús ni a su ministerio, porque todo eso estaba envuelto en ese plan del Señor. Pero eso también debe llevarnos a nosotros a pensar, ¿qué haríamos nosotros en una situación así? Muchas veces nos hemos visto en ocasiones, en algún momento pudiésemos enfrentar que nos veamos en la necesidad de tomar decisiones difíciles y arriesgadas por el Señor. Aquí los discípulos quizá hubiesen podido decir, bueno, yo me voy a quedar, nos juntamos de allá para acá, pero decidieron ir con el Señor, decidieron estar con Él. Y entendiendo esto, debemos tú y yo de entender que la fe nos va a llevar a escenarios complejos, en donde tenemos que confiar plenamente en Dios y seguir las indicaciones sin apartarnos de Él. En lo que eso sucedía, iba caminando, hay algo que el Señor plantea en el versículo 11, y dice acá, cuando Jesús le habla francamente de la muerte de Lázaro, dice el verso 11, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y eso lo vamos a ver en este próximo punto, en donde Jesús le habla francamente de la muerte de Lázaro. Hay una realidad, y es que en ese momento ya Lázaro había muerto. En esos 2 días ya Lázaro había fallecido y el Señor pues le está comunicando esa realidad. Sin embargo, ellos no lograron entender, porque su respuesta dice, Señor, si duerme, sanará. O sea, si alguien está enfermo y está durmiendo, bueno, pues se está recuperando. Eso es lo más lógico. Tú y yo hubiésemos pensado prácticamente lo mismo, pero aquí podemos darnos cuenta que el Señor utiliza la frase o la palabra dormir como un sinónimo de muerte. No se trataba de un breve descanso, de un breve descanso que el Señor iba a retomar o iba a incorporar a la vida, pero también lo vemos en el libro de Hechos, cuando muere Esteban también hace referencia a su muerte, como que él estaba durmiendo. Pablo en la carta de Tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 4, los versículos 13 y 14 también habla de la muerte en este sentido. Y aquí es importante ver, y esto procura ilustrarte a ti y a mí, el propósito del creyente al morir, y es que un incrédulo cuando muere entiende que es una situación, obviamente, un trance terrible en su vida, porque su confianza no está puesta en el Señor, sino más bien es algo que ataca sus pensamientos, y la muerte pues llega a su vida y no tiene un propósito. Sus pecados no fueron perdonados, no tenía la confianza en el Señor, quizás de la manera más menos impensable pudo haber terminado la vida de cualquiera en el entorno, y eso trae desolación y trae desconsuelo a la vida de cualquier persona porque no tiene un propósito. Sin embargo, cuando el Señor hace referencia, y para ti y para mí como creyentes, acerca de la muerte, tenemos que entender que el aguijón de la muerte ya no existe porque ha sido quitado por el Señor. Eso dice Pablo cuando dice, ¿dónde estará muerte tu aguijón? Para el cristiano ya no teme porque sabe que el Señor le ha salvado y le ha perdonado, y ahí hay un propósito para ti y para mí, porque cuando nuestra enemistad estaba activa con Dios, cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, que no conocíamos a Dios, Dios terminó eso el día en que nosotros le entregamos nuestras vidas. Para ti y para mí hay un propósito especial en el Señor, y la muerte no representa eso, o no debemos de verlo nosotros como creyentes
de la misma manera porque hay una esperanza escondida en el Señor cuando un creyente muere, hay un propósito especial. Sin embargo, ellos no entendieron eso que el Señor le estaba diciendo. Y el Señor, francamente, abre el escenario y le dice, bueno, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. O sea, te estoy comentando que ya ha llegado ese momento. Y dice él, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Hay un propósito especial, y es que el Señor, conociendo todo el escenario, se podía alegrar de que aún en la muerte de un amigo, él estaba seguro de ese desenlace. Sin embargo, los demás no conocían lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor va a tratar. Sin embargo, él dice que se alegra porque esto, a pesar de que eran discípulos, y ahí viene el proceso de la madurez, ya ellos creían en el Señor, habían visto muchas cosas. Y hasta este punto, este sería el último milagro que presenta el Evangelio de Juan, y el más contundente, y pudiéramos, más adelante lo vamos a ver, que a raíz de este milagro es que el concilio de los fariseos y los escribas decide matar a Jesús, porque el Señor ya venía en todos los yo soy que él menciona en el Evangelio, venía mencionando yo soy la luz, yo soy el pan. O sea, el Señor iba manifestando milagros e iba dando, vamos a decir, expresiones que hacían coherente todos sus hechos con las palabras que él manifestaba. Y en este milagro que el Señor hace, entonces, pone en evidencia esa parte que Cristo iba a hacer, de resucitar, de despertar, e iba a fortalecer la fe de los discípulos, porque no habían visto algo hasta esa magnitud. Pudiéramos inferir que quizás en el asombro, uno pudiese recordar que cuando resucitaron la hija de Jairo, 3 de ellos estuvieron ahí, y ellos supieron que la niña murió. Pero no es lo mismo la muerte de alguien instantáneo, que hasta hoy pudieran decir, bueno, realmente no se murió, le dio un paro, pero ya este hombre, más adelante lo veremos, tenía días muerto. Ya la esperanza va aún más lejos. Tú necesitas más fe para creer que ese hombre realmente se iba a parar. Y por eso el Señor le dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. No era que ellos no creían, pero el Señor, a través de ese milagro, muchos creerían en él y afianzaría la fe de los discípulos a través de lo que él iba a hacer ese día o en ese momento. Entonces, esto les daría una fe mucho más sólida, mucho más ferviente y resuelta para enfrentar las pruebas que tendrían que pasar en el futuro. Y de ahí es que viene la madurez, los escenarios en los que Dios nos va fortaleciendo, va levantando nuestras vidas, y es el momento en el que nosotros tenemos que aprovechar y mirarlo desde la perspectiva que el Señor procura para ti y para mí como creyentes, para ser firmes y sólidos en la fe que manifestamos en el Hijo del Hombre. Y eso también podemos verlo en este último punto, la audaz fe de Tomás. Tomás, aquí en el versículo 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí vemos una expresión que se relaciona mucho con lo que es ser un discípulo del Señor. Él se está arriesgando, él está dispuesto a ir con Jesús, aunque esto signifique morir por él. Y hay algo ahí un poquito contradictorio, porque él confía en el Señor, pero está viendo un escenario diferente. Vamos, yo tengo fe en el Señor, aunque no muramos, pero vámonos. Yo creo en él, y eso es una respuesta de alguien que tiene la confianza puesta en el Señor. Aquí la Biblia, y es importante que veamos los detalles, aquí hay un punto y dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo es un sinónimo, o viene de un término que significa gemelo. Y dentro de los discípulos, el que más se parecía al Señor era él. Entonces, por eso le decían Dídimo. Quien más pudiese tener, y ahí vamos a hacer inferencia, quizás en algún encuentro, una situación que pudiese darse, no supieran quién es el maestro. Y si hay dos parecidos, el primero o el más cercano a pasarle cualquier cosa era este. Probablemente su respuesta va ligada a eso, donde él dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces él estaba prácticamente esperando lo peor, aunque estaba
con el Señor, apoyando al Señor, no quería separarse, pero el escenario que él veía era lo peor que le pudiese pasar, porque él dice, vámonos para que muramos con él. Y aquí vemos cómo, a manera de ir cerrando, para que vayamos preparándonos para lo siguiente, vemos que a nivel general el pasaje nos permite ver que Dios a veces permite retrasos temporales en nuestras vidas para producir resultados eternos. Y eso es lo que el pasaje nos está ilustrando. Y a medida que avanza todo el entorno y todo lo que sucumbe en nuestra vida próximo al Señor, va a traer resultados y fortaleza a nosotros. Entonces, este milagro, como te comentaba hace un instante, es la última señal que hace Juan dentro de los milagros que él narra en su evangelio, y tiene el propósito de llevarnos, dice en el capítulo 20 de Juan 30-31, que todo lo que fue escrito es para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Y es maravilloso el entender, y para nosotros quizás, y esto tenemos que entenderlo e interiorizarlo como iglesia, nos acostumbramos mucho a leer los milagros desde la Biblia y no nos sorprendemos, pero si hacemos una introspección en lo que eso significa, vamos a ver la grandeza de Dios manifestada en esas circunstancias que a veces nosotros no conocemos. Y a veces la dimensionamos solamente desde la palabra. Tú lees que Dios abrió el mar y ya uno lo lee y lo lee hasta, lo tiene hasta por olvidado. Pero eso es algo grande y maravilloso de parte de Dios. Y muchísimos milagros que Dios hizo, nosotros a veces, no en mal término, lo cualquierizamos, lo vemos como algo normal. Y no manifestamos la grandeza de Dios en cada hecho que ocurre. Y este hecho de traer a alguien básicamente de muerte a vida es algo sorprendente. Y así como se sorprendería en ellos, tú y yo también tenemos que entender que en algún momento vamos a resucitar. La palabra dice que todos vamos a resucitar y que en ese momento todos vamos a experimentar ese proceso. Ahora viene a nuestra vida vamos a decir, la oportunidad que tenemos hoy en día de poner nuestra confianza en Jesús. No es lo mismo resucitar para condenación que resucitar para la gloria de Dios. Todos vamos a resucitar, pero ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra devoción? Es ahí donde se marca la diferencia. Y aquí vemos cómo la muerte de Lázaro iba a ser para la gloria del Señor. Entonces, en esta narración que nosotros estamos viendo, nosotros no debemos de enfocar nuestra mirada en Lázaro. Hasta poco conocemos de Lázaro, como mencionaba ahorita. La palabra no da muchos detalles. Donde tenemos que poner nuestro énfasis o nuestro propósito final es el conducir nuestras miradas a Cristo. Es para que nosotros quedemos maravillados con la gloria personal de Cristo Jesús y todo lo que hace. Así entonces se nos presenta a Cristo teniendo un señorío absoluto sobre la muerte. Lo peor que a ti y a mí nos pudiera pasar, ¿qué sería? Morirnos. Y como cristianos tenemos entonces esperanza en el Señor. O sea que aún el peor problema de tu vida, Cristo Jesús lo tiene resuelto. No importa cuán difícil pueda ser, el Señor ha venido a traer a nosotros un propósito. Más adelante él utilizará esa frase muy conocida de yo soy la resurrección y la vida. Y a través de ese milagro el Señor entonces trae un propósito diferente a la vida de Lázaro. Entonces para ti y para mí el Señor trae esto para que nosotros veamos y admiremos su grandeza y confiemos más en la palabra y en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aún así, estando el Señor cerca, retardó su visita porque Dios tiene un propósito. Dios nunca llega tarde, Dios siempre está a tiempo. Y Él no llegó cuando Marta y María quisieron que Él llegase, pero llegó exactamente cuando la gloria de Dios sería más visible. De manera que tú y yo tenemos que poner cuidado, porque lo que hoy parece un retraso, mañana probablemente sea un testimonio delante de Dios de lo que tú hoy estás viviendo. Lo importante en todo esto es saber que la prueba presente no define el final. El escenario y el contexto que tú estás viviendo no define el final, donde Dios o Jesús siempre tiene la última palabra.
Lázaro estaba enfermo y luego moría, pero eso no sería la última palabra. Con Cristo la enfermedad no tiene la última palabra. Cuando hablo de enfermedad, tráelo a tu situación, tus finanzas, tu familia, la situación que puede estar trayendo a tu vida alguna necesidad. Nada de eso tiene la última palabra. La crisis no tiene la última palabra. La tumba no tiene la última palabra, sino Dios. Y ese es el Dios al que tú y yo le servimos, al Dios que tú y yo le creemos. Y es al Dios que tú y yo tenemos que vivir y llegar en una dependencia total. De manera, hermano, que quiero invitarte a que oremos para que continuemos con el programa, pero invitarte a que tú mires este hecho especial de Dios en el que lo que pueda acontecer o ocurrir en tu vida no necesariamente implica que Dios se haya olvidado de ti. Dios te ha llamado y tiene un propósito. Dios te ha traído, dice la palabra, de las tinieblas a su luz y ha procurado que tú seas alguien conocido en el mundo espiritual. De manera que en esos propósitos, en esas situaciones que tú puedas estar viviendo o atravesando, Dios va a formar tu carácter, Dios va a afirmar tu fe, Dios va a llevarte a conocerlo más y a revelarte el carácter poderoso de Él y de Jesús para servirle y para ser aún más de edificación y testimonio en todo lo que tú y yo podamos hacer. Por eso quiero invitarte a que oremos en esta mañana y a que preparemos nuestro corazón para darle gloria a Dios por todas las cosas que puedan acontecer en nuestras vidas. De igual manera te voy a invitar ahí, luego de la oración vamos a celebrar la Santa Cena, que preparemos nuestro corazón, que en este tiempo podamos ver la gloria sobrenatural de Dios en nuestras vidas y en nuestra relación personal con Él. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar, vamos a presentar delante de Dios nuestras vidas, entendiendo que su tiempo es perfecto, su voluntad es agradable y es perfecta. Aunque tú y yo no la entendamos, aunque no la podamos dimensionar, Dios es fiel, Dios es bueno y permanece su palabra por sobre todas las cosas. Padre amado, Señor, en esta mañana queremos glorificar tu nombre, queremos adorarte. Queremos bendecirte a ti, oh Rey de los cielos. Tú eres santo, eres justo, eres bueno, eres digno de gloria, eres digno de toda adoración, toda exaltación. Padre, al mirar lo que tu palabra nos enseña en esta mañana, no podemos dimensionar en nuestra mente humana cuán grande tú eres, Dios. Cuán maravillosas son, Señor, tus palabras. Cuán especiales son, oh Dios, todos tus dichos, todas tus expresiones que hoy traen aliento, hoy traen esperanza a nuestras vidas. Hermano, donde tú estás, yo te invito a que tú ores y le presentes tu vida delante de Dios en esta mañana. Yo te invito a que tú identifiques esa área de tu vida donde quizás tú le has estado reclamando a Dios por su tardanza, donde quizás has cuestionado a Dios porque no has visto la respuesta de Él en tu vida. Yo te invito a que tú le entregues esa área de tu vida a Dios. Agradece a Dios por todas las cosas que tú estés viviendo, que estés atravesando, de manera personal, de manera familiar, que nosotros podamos alabar a Dios y aún agradecerle a Él por su silencio. Te invito a que tú rindas tu corazón delante de Dios en esta mañana, porque el Señor quizás no ha llegado en el socorro, en el auxilio de tu necesidad, porque su gloria no ha de manifestarse aún en la necesidad que hoy tú tienes. Si algo en tu vida hoy no está conforme a lo que tú entiendes, recuerda que para Él no hay nada imposible, que para Él nunca es demasiado tarde. Te invito a que le presentes a Dios tu corazón y que no te desesperes, porque el Maestro ya viene de camino. Dale gloria a Dios y alaba su nombre, porque Él no retrasa, el Señor viene y el Señor transforma cada necesidad en una oportunidad. Si tú estás esperando respuesta, no abandones la fe. Sigue orando, sigue creyendo, sigue congregándote. Que no sean las circunstancias lo que definan tu fe, ni tus emociones al Señor, sino su palabra. Sigue creyendo, porque Dios no quiere darte solamente el milagro. Él quiere que tú creas en el Dios de los milagros.
Él no quiere sacarte de una situación puntual, sino que tú le mires a Él en medio de cualquier adversidad de tu vida. Si tú estás pasando por una prueba, te invito a que tú se le entregues a Cristo en esta mañana. Entrégale esa prueba al Señor. No la cargues tú solo o tú sola, sino que dice la palabra: venid a mí los que estáis cargados y cansados, y Él os hará descansar. Ven a Él, ven al Maestro, ven a Cristo. No cargues tú solo o tú sola lo que ya Cristo ha vencido, lo que ya Cristo ha dado respuesta, lo que ya el Señor ha vencido por ti y por mí en la cruz del Calvario. Si quizás tú te sientes lejos del Señor, yo te invito a que vuelvas a Él hoy. Vuelve a Cristo hoy para que Él sea la esperanza de tu vida, para que Él sea el soporte de tu vida y la respuesta a cualquier necesidad que tú puedas tener. Iglesia, mi exhortación es delante de Dios que confiemos en sus tiempos, que confiemos porque Él no se ha olvidado de nosotros. Padre, tú no te has olvidado de tu iglesia, tú no eres indiferente, Señor, a nuestras necesidades. Y es por eso que ponemos la mirada puesta en ti, Señor, cada día. Anhelamos depender de ti, oh Dios, porque sabemos que así como moriste en la cruz, Señor, vas a regresar, vas a volver, y es por eso que en esta mañana nos reunimos en la iglesia para participar, Señor, de la Santa Cena del Señor. Nos reunimos, Señor, y esto